Buenas tardes, también gracias por la invitación, por poder participar y decir cosas que varios de ustedes ya escucharon y voy esperando que algunos o algunas no. Bueno, yo soy Pablo Vitale, soy de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Nosotros trabajamos en diferentes áreas vinculadas con el fortalecimiento de la democracia y de los derechos. Y un poco desde esas perspectivas que voy a enfocar lo que se viene hablando, que comparto en gran medida. En principio, aunque no lo encaramos desde el punto de vista de qué innovación existe en lo que observamos o en lo que hacemos en las villas, podemos hacer hincapié en esto. Me voy a saltear algunas de marco más general, pero en principio para pensar en tres planos. Uno, respecto a cuál es la situación de las villas actual, la experiencia del acuerdo por la urbanización de villas y una propuesta de aplicación de una nueva tecnología en caminos de la villa. Esto ya un poco es conocido, pero vale la pena destacar un poco lo que se venía diciendo antes, entender la problemática de las villas en el contexto de una ciudad desigual, con claras diferencias entre el norte y el sur, con no solo 300.000 personas aproximadamente, el 10% de la población viviendo en villas, sino otro tanto viviendo en una situación habitacional deficitaria, y ese conjunto de problemáticas son las que, como planteaba Adriana, habría que pensar y habría que encarar de conjunto, y una ciudad que, así como es desigual entre el norte y el sur, concentra la mayor parte de las villas en el sur de la ciudad. Y una política que a lo largo de la historia se ha definido en forma errática, pero que nos deja en el presente con algo que es sí muy particular de la Ciudad de Buenos Aires, y en esto por ahí me detengo un segundito, que es parte de nuestro trabajo con foco en derecho, que es la cantidad de reconocimiento normativo que existe en las villas de la ciudad con respecto a los reclamos que su población viene planteando desde hace décadas. Que esto nos deja también un mapa y un panorama y un conjunto de estrategias y oportunidades de acción que son muy distintivos de la ciudad y que vale la pena recalcar. Las villas tienen leyes propias desde el 98 de la 148, que es una ley de urbanización del conjunto de las villas, que por supuesto nunca se aplicó, nunca se reglamentó, pero que ya nos deja en una situación en la que la ilegalidad de origen de las villas se revierte en la ilegalidad de un gobierno que no aplica una ley que se dio para urbanizar el conjunto de los barrios. Y esto ya plantea por lo menos un recurso al que la población de los barrios viene apelando constantemente, que es una legitimación ya no solo por necesidad, sino además por normativa a la que apelar. Y no solo eso, sino que desde el 98 hasta el presente se han sucedido distintas leyes. La ley 403, que es de urbanización de la Villa 1114, la ley 1770 de la 20 y la ley 3343, que es la de urbanización de la Villa 31 en 2009, todas estas leyes un poco a regañadientes de los ejecutivos de turno en el momento, son leyes conquistadas fundamentalmente por las luchas de la propia población que consigue en distintos contextos de oportunidad, porque había otras leyes que la legislatura quería sacar, pero que tenían que interferían con estos barrios, como la del polo farmacéutico y la de la Villa 20 en el 2005, o la Villa 31, que dio una pelea muy sostenida contra un intento de desalojo enunciado por la primera gestión macrista en la Ciudad de Buenos Aires. Ya la tercera generación de leyes, nosotros la distinguíamos en 3 generaciones, es un conjunto de leyes que ya son iniciativa del Poder Ejecutivo. Acá falta la 6129, que es la de la 31, pero desde el 2016 la Villa 20, la Villa Rodrigo Bueno, Playón Chacarita y la Villa 31 de vuelta tienen leyes propias en el marco de estos procesos de intervención que se vienen mencionando. Y esto, en principio, lo que quiso el gobierno, bueno, me acuerdo con Martín en su momento, en la iniciativa de la primera ley, que fue la de Villa 20, era una readecuación de código urbanístico para que las intervenciones pudieran ya tener adecuado el código a la intervención que se estaba desarrollando. La pelea de los propios pobladores transformó esta mera adecuación en leyes de urbanización que reconocen derechos. Y esto lo remarco porque, de vuelta, no es ley hecha por los técnicos para la población y la población recibe la ley, sino que fue una ley gestada y cogestada por la propia población que a partir de la 20 fue generando un precedente para el resto de las villas respecto a los estándares que el gobierno debía desarrollar en estos territorios.
Las villas que están en proceso, como se mencionaba, esto se dijo al pasar y me parece que es importante recalcar, son 4 villas de la ciudad fundamentalmente. Martín señalaba algunas otras, pero que tienen intervenciones puntuales o que no tienen que ver con el conjunto de la villa, 3 de las cuales están en el norte de la ciudad, siendo que la enorme mayoría está concentrada en el sur. Y esto también tiene que ver con lo que planteaba Adriana al principio del contrapunto entre otro conjunto de oportunidades que ahora la villa aprovecha, que tienen que ver con negocios inmobiliarios, desarrollo de infraestructuras, mega eventos que están en los entornos de estas 4 villas. Enfrente del barrio Rodrigo Bueno hay un megaproyecto de IRSA, que es Solares de Santa María. Al costado de Playón Chacarita se abrió la avenida Triunvirato. Frente a la Villa 20, el barrio 20, es donde se desarrolló la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos Juveniles de 2018, que ahora son viviendas que van a ser adjudicadas, bueno, que hay todo un conflicto por los UBA y demás. Y la Villa 31, bueno, en una localización privilegiada, en donde ya hay desarrollos inmobiliarios como el Cartier Retiro enfrente, más un conjunto de oportunidades de desarrollo de infraestructuras. Todo esto no para invalidar los procesos, sino para entender la complejidad de lo que planteaba Adriana al principio, de ser desarrollados en el contexto de una ciudad que sigue siendo desigual y sobre la que eventualmente estos procesos no impactan, sino habilitando oportunidades de desarrollo de infraestructuras, de negocios, es decir, generando más aportes a un ciclo de potencial restricción para el acceso a la vivienda vía mercado para el conjunto de la población. En ese contexto, en realidad cuando se inicia ese contexto, es que empezamos a ver que hay un conjunto de tensiones, ¿no? Nosotros desde ASIG, hace 15 años trabajamos en Villa. Yo personalmente trabajo en la Villa 31 desde hace 20 y veníamos peleando por lo que ahora se viene desarrollando en términos al menos semánticos, ¿no? Veníamos reclamando por la urbanización, veníamos reclamando por la consolidación de estos barrios en el lugar, el mejoramiento de las infraestructuras, la integración plena de la población y el resto de la ciudad, etcétera. Cuando se empiezan a desarrollar este reclamo que podíamos enunciar en términos más bien genéricos, se nos empieza a convertir en una necesidad de empezar a definir con más claridad, ¿no? Y empezamos a observar estas tensiones, ¿no? Por un lado, el punto de partida era que estos procesos de urbanización que se están desarrollando cumplan con los estándares y con la incorporación de la participación de la población que construyó esos barrios, ¿no? Nosotros teníamos un precedente relativamente reciente durante la segunda gestión macrista en la ciudad, que fue Piletones, que fue presentado como una urbanización, ya, digamos, incluso Rodríguez Larreta, digamos, era uno de los voceros que presentaba este proceso, pero por ejemplo allí se desarrolló toda una obra de infraestructura sanitaria que no se adecuó a los estándares de AISA y por lo tanto sigue operando el gobierno de la ciudad toda una infraestructura sanitaria que sigue siendo deficitaria, que es mejor que lo que había, pero sigue siendo deficitaria respecto al resto de la ciudad. Eso sabíamos que no queríamos que pasara. Lo que también sabíamos que queríamos que no pasara era una urbanización del tipo de la que ya Martín, Adriana se encargaron de aclarar, decidida desde el gobierno e impuesta sobre la población, siendo no solo un reclamo genérico de participación de la población sobre cómo va a ser su vivienda, cómo va a ser su barrio, sino además siendo barrios que fueron autoconstruidos por la propia población, no solo la vivienda, sino el conjunto de las infraestructuras, los centros maternales, los jardines, los comedores, etcétera, ¿no? Todo esto implica que la población tiene que tener un protagonismo fundamental en estos procesos, ¿no? Por otro lado, estas tensiones que recién mencionábamos, me quedaron todos unos, pero bueno, ciudad desigual, que persiste con un acceso a los sectores populares que se garantiza en el lugar que ya están ocupados por los sectores populares, pero que para el resto de la ciudad siguen estando inhabilitados, ¿no? La villa es consecuencia de un mercado inmobiliario excluyente, de una dificultad para acceder a la ciudad y a la vivienda por parte de los sectores populares que no tienen otro lugar más que vivir en la villa, y por lo tanto, si bien se soluciona el problema de la villa, ¿qué respuesta se da a esta necesidad a la que la villa está respondiendo? La tensión entre esta integración urbana de las villas y al mismo tiempo la incorporación de esas villas a aquello que las creó, que es un mercado excluyente, ¿no? De si se regulariza dominalmente, si se incorpora a las villas, que es algo que todos deseamos, al mismo tiempo se genera que en la villa corran las regulares del resto de la ciudad, y por lo tanto que esto genere peligros potenciales para la población. Bueno, y esta idea de que por más que haya políticas progresivas, los conflictos urbanos se sostienen o incluso en algunos casos se potencian ya en el momento de la intervención, por ejemplo en el conflicto entre propietarios, entre comillas, e inquilinos en las villas de la ciudad. Frente a todos estos desafíos,
Un primer punto de partida que se presentó en este mismo lugar hace 3 años fue el Acuerdo por la Urbanización de Villas, que fue una síntesis en 10 puntos que hicimos con un conjunto de organizaciones de organismos públicos de defensa, de académicos, de organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo fue muy discutida con una buena parte de organizaciones territoriales. Siempre necesitamos expandir y discutir más, pero que por lo menos sentaran una base de discusión para las propias organizaciones territoriales, para nosotros mismos a la hora de pensar qué es lo que tenemos que reclamarle al Estado en términos de su intervención. Y fundamentalmente lo que tenía que ver era con clarificar estándares de infraestructura y de vivienda que sean equivalentes a los del resto de la ciudad, un poco elección piletones, para ponerle un nombre. Un punto fundamental respecto a la seguridad en la tenencia, que es el punto que tenemos que garantizar al momento de pensar en regularización dominial, ¿no? La plena erradicación de la población para evitar procesos de potencial expulsión por efecto de los nuevos costos que tiene que asumir la población, que esto me refiero inmediatamente después. La integración urbana, que no es solo, como ya se dijo, no es solo infraestructura, no es solo equipamiento, no es solo física, sino también es económica, es social, es cultural, y sobre esto todavía creo que tenemos bastante más por hacer que lo que se viene desarrollando. Y por último, entender que estos procesos tienen que ser integrales y participativos en cada barrio, entendiendo la urbanización como parte de cumplir con el derecho a la ciudad. A partir del acuerdo, lo que también fuimos generando fueron instrumentos específicos frente a la problemática que veíamos de que los barrios que se estaban urbanizando eran barrios con una localización privilegiada, con costos inmobiliarios en los entornos altísimos. Las familias, además de asumir los costos propios de la urbanización, que son relativamente bajos o abordables, digamos, por las familias, con condiciones especiales que se establecieron también a través de las leyes, iban a tener que asumir costos vinculados con pagar luz, pagar agua, pagar distintos impuestos que la urbanización deja en el lugar. Bueno, asumir todos estos costos implica un riesgo para las familias, sobre los cuales en principio hasta ahora no se estaba dando respuesta, incluso ante iniciativas en el momento de discusión de las leyes. El caso de Rodrigo Bueno puntualmente se negó a incorporar el gobierno de la ciudad un punto específico que, aunque sea en términos genéricos, aludiera a este riesgo y se comprometiera a generar políticas al respecto. Entonces, para esto lo que se nos ocurrió, también con un conjunto de organizaciones y discutiendo lo más ampliamente posible, fue emular un instrumento que existe en algunos países del resto de América Latina, que son sobre todo las zonas especiales de interés social, adecuando el código urbanístico que se estaba discutiendo hasta el año pasado, las áreas de desarrollo de interés social, para preservar estas áreas para la población que hoy vive allí y eventualmente incorporar otras áreas de la ciudad con los mismos fines, digamos, que tengan que ver con que si nosotros observamos que hay una dificultad para los sectores populares de acceder a la ciudad, bueno, generar una respuesta de política pública que haga accesibles ciertos espacios, al menos de la ciudad en principio, para los sectores populares. Entonces, regularización dominial con modalidades y condiciones, digamos, que restrinjan para uso de vivienda única, por ejemplo, lo que se da en las villas, que no restrinjan a la población, pero sí a eventuales especuladores de la tierra en estos barrios, que esto se genere con condiciones, con cargos para la titularidad, pero que de vuelta no comprometan a la población, sino a potenciales especuladores en estos territorios. Restricciones sobre el parcelamiento y la edificabilidad, y por otro lado, algo que tenga que ver con quitarle cargas económicas a las familias al momento de regularizar. Y por último, todo este contexto, digamos, de este proceso vinculado con el acuerdo por la urbanización de villas, de todo esto que tiene que ver con tratar de generar consensos lo más amplios posibles, digamos, tenemos un conjunto de normativas, tenemos un conjunto de consensos, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, desde ASIG, esto sí es más propio de la organización, hace ya 5 años, tenemos una herramienta digital que es Caminos de la Villa, que en principio la función fundamental que tuvo fue construir el mapa de las villas de la ciudad, que no existía, parecían como un espacio gris, como un espacio verde, como si no hubiera nada en la trama de las villas, y a partir de la necesidad de georreferenciar problemas de servicios de infraestructuras, que era lo que ofrecía esta aplicación, se tuvo que primero construir la cartografía de los barrios. Y ahora lo que se está relanzando en esta plataforma es una funcionalidad que tenga que ver con hacer el seguimiento y el monitoreo de los procesos de urbanización en curso. Empezamos con las 4 villas, Rodrigo Bueno, Playón, 31 y 20, como para poder hacer el seguimiento
de qué obras se están haciendo en el lugar, subir toda la información respecto a los pliegos de licitación, a los diferentes aspectos de la obra, para que la comunidad, sobre todo la comunidad más activa, acceda a esta información a través de un solo portal y al mismo tiempo pueda ir evaluando y cotejando cuánto de esto se está cumpliendo en el territorio, porque muchas veces esto que aparece en papel después no tiene un correlato en las vidas cotidianas de la población. Y por otro lado, transformar el acuerdo por la urbanización de villas en un conjunto de indicadores que nos permita ir viendo cuánto está avanzando este proceso de urbanización y cuánto en realidad hay un conjunto de obras que no se corresponden con garantizar la integración social urbana que las políticas dicen venir a responder, ¿no? Entonces en esto estamos trabajando en este momento, estamos relanzando la plataforma estos días y la idea es que sea una herramienta más para que la población pueda hacer que estos procesos tengan los mejores estándares posibles. Nada más por ahora. Gracias, Pablo.